Raúl Mercau, mejor dicho, ¿no? Mercado, correcto. Acá estamos, economista, amigo, una actividad de la economía en distintos ámbitos, en lo político, en lo público, en lo privado, en lo universitario. Así que es para nosotros un honor tenerte acá en QR, como dice ahí, la nueva economía. La economía y la pandemia, la economía y este contexto, ¿qué está pasando? Bueno, obviamente la pandemia lo que provocó fue una gran restricción de un factor productivo, principalmente la mano de obra, lo que hizo que hubiera como un achicamiento de lo que los economistas llamamos la frontera de posibilidades de producción, ¿cierto? Que es la máxima producción que se puede dar en una economía dado los recursos y la tecnología. Esto generó una serie de inconvenientes muy graves que estuvieron asociados principalmente con los contagios y con las restricciones a la movilidad que vinieron a partir de esta pandemia. Hoy lo que nosotros podemos ver, y hace poco hemos hecho un estudio reciente para Latinoamérica, hay una gran asociación entre la vacunación y la recuperación de las economías. Aquellas que están teniendo un mayor porcentaje de vacunación son las que se proyectan como mayor crecimiento después de esta situación. Y en esta recuperación de la economía, un poco el objetivo de este programa es empezar a investigar y a explicitar lo que denominamos la nueva economía, el valor de los intangibles, esto que también se llama la economía del conocimiento. Entonces, un poco la idea es tenerte acá para reflexionar juntos si es posible medir esto desde el punto de vista profesional, técnico, científico, y cuánto impacta este recurso en el desarrollo de las ciudades, de los países, de las regiones, y cómo también impacta en las matrices productivas de estos espacios. Bueno, es interesante porque generalmente cuando uno habla de medir, trata de ver cosas tangibles, es decir, puedo contar cuántas máquinas, cuántos autos, ¿cierto? En realidad, la verdadera medida en la economía es el valor, es lo que se puede facturar, lo que se puede cobrar por una determinada actividad. Entonces, cuando nosotros ponemos el eje en el valor agregado que se llama, no hay problema. Es decir, uno puede medir cuánto es el valor agregado que viene por la facturación de un automóvil o lo que puede venir por la facturación de un espectáculo, ¿cierto? Hay muchos ejemplos en la economía creativa donde la facturación de algo que no se puede contar, ¿cierto? Es muy difícil de contar, uno lo puede contar en público, en visitas y un montón de cosas, pero el verdadero valor está justamente en ese valor económico que puede producir. Recuerdo que hicimos un encuentro hace un par de años juntos, donde trajimos economistas, trajimos gente relacionada con los impuestos, con el mercado financiero en la universidad, y hablamos de cómo medir los intangibles. Y la verdad que se dio un debate interesante, porque esto que acabas de decir es un poco la gran pregunta que tenemos, cómo las políticas públicas pueden generar esto, si hay terreno o no para la inversión privada, y si también hay terreno para que los actores de esta economía del conocimiento se profesionalicen cada vez más. Claro, uno generalmente en este tipo de industrias o de negocios habla de un umbral, ¿cierto? Hay un cierto umbral a partir del cual, digamos, crece solo por virtud, digamos, de su naturaleza. A ver, nadie pensaría que Hollywood hoy necesita una ayuda estatal para vender lo que vende, o el Silicon Valley, ¿cierto? Es decir, por el grado de desarrollo, porque ya encontraron o superaron ese umbral hace rato. Generalmente cuando comenzamos en proyectos más pequeños, se necesita un pequeño empujón, ¿cierto? Hasta poder lograr, es lo que un viejo economista llamó el gran empuje, el big push, ¿cierto? Ese big push, ¿qué significa? Que se necesita un pequeño empuje hasta que logre la, digamos, autogestión y ya no necesita de más ayudas. En este tipo de industria generalmente, sobre todo en países como los nuestros, necesita algún tipo de ayuda inicial. ¿Y crees que estamos preparados desde los gobiernos, desde estas instancias, fundamentalmente los mecanismos de financiamiento, a este desafío? Bueno, siempre que hablamos de ayuda estamos hablando de subsidios, ¿cierto? Entonces es un tema bastante complicado porque uno puede decir, bueno, voy a poner subsidios en algo que siempre lo va a necesitar,
o voy a poner subsidios por un tiempo hasta que este negocio pueda surgir. Entonces, bueno, eso requiere una ingeniería de estudios, de valoración, de un incentivo a los sectores creativos para que ellos entiendan que lo importante no es obtener el subsidio, sino tratar de lograr un producto que pueda tener vigencia por sí mismo. Sí, es sí, decir, y que sea sustentable el ecosistema. claro, porque a veces está la gran tentación de los artistas, es decir, uno, su obra lo que quiere es verla, no importa si alguien la puede valorar o no. Volvemos al punto inicial. Es decir, la valoración de este intangible depende de lo que pueda facturar. Entonces hay que tener muy en cuenta que cualquier política pública tendrá que hacer una buena proyección de cuál es el valor futuro, digamos, las ventajas comparativas dinámicas, es decir, aquellas que van a ser competitivas a lo largo de un tiempo. Entonces, no es una política sencilla, requiere mucha ingeniería de evaluación de este tipo de cosas, pero son políticas necesarias y que se pueden sostener en el tiempo. Sí, y lo que también uno piensa es que necesitamos espacios de sensibilización, de reflexión y de visibilidad de estos esquemas. El BID tiene una anécdota que siempre lo charlamos con vos. La represa de las Tres Gargantas en China costaron 26.000 millones de dólares en 30 años. El ecosistema de los musicales de Broadway en esos mismos 30 años también facturaron 26.000 millones de dólares, con lo que significa uno y otro. Entonces, cuando uno puede visibilizar el volumen, el orden de magnitud de esa inversión, también puede visibilizar una gran oportunidad para desarrollar negocios. Claro, y en realidad en Broadway estamos hablando del verdadero concepto de valor, que es lo que pudo facturar, ¿cierto? En el caso del costo de una obra, una cosa, cualquier tipo de obra puede costar más, quizá después de lo que pueda facturar, ¿cierto? En el caso de China, bueno, China tiene una gran necesidad de energía por las tasas en las que ha crecido, pero además con muchos problemas ambientales, colaterales y todo esto. Entonces, yo creo que lo importante hay que reconocer, obviamente no todo puede ser economía creativa, como así no todo puede ser energía o este tipo de obras. Creo que tiene que haber un balance, pero lo interesante es que la economía creativa puede producir un plus, un aumento de la riqueza en los lugares donde están, y es gran generador de puestos de trabajo, porque en definitiva no solamente estamos hablando de la facturación de uno solo, de un gran empresario y todo esto, sino que también tiene un derrame sobre creativos, sobre gente que trabaja, por ejemplo, en vestuario, o gente que trabaja en cuestiones electrónicas, es decir, tiene un derrame muy, muy interesante. Y hoy las economías creativas tienen una gran participación de pequeños emprendimientos. Es decir, quiere decir que también da oportunidades a aquellos que no necesitan un gran capital inicial, ¿cierto?, para poder comenzar a desarrollarse, hasta que logran un cierto tamaño donde van a necesitar otro tipo de inversores. Si son atractivos y tienen capacidad para facturar, seguramente van a atraer esas inversiones. Sí, y generan un espacio de identidad, ¿no? Hablabas de Hollywood, o hablábamos de lo que pasó fundamentalmente con la industria del cine, pero también con el tema de los videojuegos, con los deportes electrónicos, con el arte, con el diseño, con la arquitectura. Digo, me parece que es un espacio que genera identidad, que genera valor económico, que genera inclusión, y también es bueno que existan profesionales de la economía que estén estudiando estos temas, ¿no? Claro, ese es un tema interesante, porque cuando nosotros hablamos de valor, lo que necesitamos es que tengan algún tipo de identidad. A ver, si uno habla de los commodities, ¿cierto? Es decir, es lo mismo la soja de Brasil que la soja de Estados Unidos o la soja argentina. No se diferencia. Esos productos cotizan por precio, es decir, compiten por precio. Los bienes que se diferencian, aquellos que tienen identidad propia, un vino, un Malbec, ¿cierto?, estas cosas que son propias, valen por la diferenciación. Y mientras más se diferencian, más valen. Entonces, la globalización, la gran tentación de la globalización es que todas las cosas sean iguales. La posibilidad de triunfar en la globalización es la globolocalización. La localización, como la localización, exactamente. Es decir, aquello que se introduce en el mercado mundial, pero tiene identidad propia. A mí me encanta ver cosas que sean
autóctonas de China, de países europeos, de las nuevas economías de Europa del Este. Es decir, que uno pueda reconocer cosas distintas y poder ver ese valor agregado que tienen las industrias creativas. La riqueza de la diversidad y la riqueza de lo genuino, de lo autóctono. ¿Crees que Mendoza tiene potencial para esto? Tiene un gran potencial. Tiene un gran potencial primero porque tiene recursos humanos, ¿sí? que es fundamental para la creatividad. Tiene 7 universidades, tiene música, teatro, escritores. Es decir, creo que tiene una base cultural muy interesante que es fundamental. Es decir, es muy difícil que una industria creativa pueda florecer donde no hay estos recursos humanos o estas condiciones. Además tiene condiciones naturales para desarrollar un montón de actividades que están relacionadas con la creatividad y por lo tanto tiene un gran potencial. Tiene una ubicación estratégica también, pensemos que... Un espacio de conectividad en este corredor bioceánico. Muy conectado con Chile, y Chile está conectado con los mercados asiáticos, que son los mercados en expansión. Es decir, creo que se puede aprovechar y además tiene la oportunidad de tener un liderazgo regional. Es decir, probablemente no será solamente Mendoza, será asociado con Córdoba, será asociado con San Juan y con Neuquén, ¿cierto? Con el mismo San Luis. Esta costa oeste que abarca más allá de una ciudad o una región, sino que involucra más situaciones geográficas, digamos. Exactamente, creo que Mendoza no puede ser única, tiene que ser un líder probablemente, ¿cierto? Y para ser un líder te tienen que seguir, lo cual significa que tiene que ir marcando el rumbo, marcando ciertas cosas, y creo que Mendoza puede tener esas condiciones para poder hacerlo. Gran gusto tenerte acá, Raúl, que estés en este ciclo de la nueva economía en QR. Seguimos nosotros a aprender mucho de esto que está pasando y gracias nuevamente por estar en el programa. Gracias a ustedes.